Existe un mundo invisible del que el hombre moderno sabe muy poco. ¿Hay un mundo de espíritus o de seres espirituales? ¿Existe un demonio? ¿Cómo explicamos tantas áreas de experiencia extrasensorial que los científicos físicos no pueden explicar? No hace mucho, un importante periódico británico informó: el clero de la Iglesia de Inglaterra está exorcizando a un número cada vez mayor de personas que se creen poseídas por un espíritu maligno. ¿Esto en el siglo XX? Y en Estados Unidos, un periódico popular tituló un artículo: la meditación trascendental es peligrosa. El escritor, ex profesor de MT, advirtió: una vez que el movimiento se apodera de ti, la vida es una lucha constante por la cordura, dijo Richard Scott de Manchester, Connecticut. He visto meditadores que fueron arrojados al otro lado de la habitación por fuerzas invisibles. ¿Fuerzas invisibles? En esta sociedad confusa, muchas personas están aburridas y frustradas, se convierten en buscadores, se involucran con la astrología y actividades psíquicas de diversos tipos, quieren experimentar un mundo espiritual ahí afuera, pero olvidan, o quizá nunca se hayan dado cuenta, que muchos de los que se entregan a poderes que no comprenden no han vuelto a salir igual. Es hora de que lleguemos a comprender la verdad sobre este mundo invisible y tan incomprendido, el mundo de las fuerzas espirituales detrás de las crecientes manifestaciones de acontecimientos físicamente inexplicables, ciertas formas de enfermedades mentales, los horrendos y antinaturales actos de violencia disfrazados de locura, e incluso los actos religiosos milagrosos que se disfrazan de actos de Dios. La generación de la hora está tan sumergida en el materialismo que no es consciente de las fuerzas malignas invisibles que han seducido a la sociedad hedonista de hoy. Los científicos físicos no pueden explicar qué ha ido mal en la civilización humana. Los psicólogos y psiquiatras están desconcertados. Las religiones han especulado sobre las causas de los males. ¿No es hora de que miremos la única fuente confiable de conocimiento sobre el espíritu y los asuntos espirituales, la revelación del Dios Creador a la humanidad? Por supuesto, se puede rechazar esta revelación, que conocemos como la Santa Biblia, pero entonces no se tiene respuesta a las mismas preguntas que han desconcertado a los científicos reflexivos. Dios revela en sus revelaciones escritas de conocimiento espiritual esencial que Él es espíritu, Juan 4:24. Él es el ser, espíritu creador supremo. Se le llama Padre de los Espíritus, Hebreos 12:9. Se habla de Él de esta manera en la Santa Biblia. La Biblia afirma ser la palabra revelada de Dios, una revelación de conocimiento esencial que de otro modo no sería accesible a los hombres. Jesús de Nazaret dijo que el hombre debe vivir de cada palabra, Mateo 4:4. Jesús también dijo que la Biblia no puede ser quebrantada, no puede ser refutada ni por evidencia interna ni externa, Juan 10:35. Está inspirada directamente por el Creador, segunda de Timoteo 3:16. Es el manual de Dios en el que revela al hombre una comprensión que no podría obtenerse de otra manera. La Santa Biblia entonces es la autoridad final en cuestiones de orígenes, propósitos y si existen el diablo y los demonios. La primera parte de la Biblia fue escrita originalmente en hebreo. Revela el origen del diablo. Él no comenzó como el diablo, sino como un ser espiritual superpoderoso, un ángel de luz, pero dejó que la vanidad entrara en su mente y se rebeló contra su hacedor. Ver Isaías 14:12 al 14 y Ezequiel 28 del 11 al 17. Se convirtió en Satanás. En hebreo, la palabra Satanás significa obstructor u opositor. Esto debería darnos una pista sobre la actitud de Satanás que ha infundido en la civilización humana. En el Nuevo Testamento griego, Satanás es definido como el tentador, el malvado, el acusador, el príncipe de la potestad del aire, el padre de la mentira, el gobernante de este mundo. Entonces hay un mundo invisible de espíritus, buenos y malos. No solo existe un Dios creador, sino que también hay seres espirituales menores,
2/3 de los cuales administran el gobierno de Dios en obediencia y otro tercio que se encuentran en estado de rebelión. Notemos el primer encuentro de un ser humano con el mundo del espíritu. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Génesis 1:26. Dios había creado al hombre para que fuera como él, para desarrollar el carácter y en última instancia compartir la eternidad con Dios en la misma familia de Dios. Poco después de que se estableciera esta relación, Satanás se apareció a nuestros primeros padres como una serpiente astuta. Observe su enfoque. Sí, ha dicho Dios: ¿no comeréis de todo árbol del jardín? Génesis 3:1. Inmediatamente, Satanás comenzó a poner preguntas y dudas en la mente de la primera mujer. ¿Realmente Dios te ha ocultado algo? Quizás Dios no es justo. Luego, después de escuchar a la mujer hablar de la pena de muerte por el pecado, Satanás le dijo: no moriréis, ciertamente, porque sabe Dios que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Versículos del 4 al 6. Así que ahora Satanás en realidad estaba llamando mentiroso a Dios, acusándolo de retener el fruto prohibido para reprimir al hombre y evitar que se convierta como dioses. Satanás es el acusador, también es el padre de la mentira. Por eso a menudo acusará a Dios o a sus verdaderos siervos, a quienes Satanás odia, de ser culpables de las mismas cosas de las que él, Satanás, es culpable. En su enfoque engañoso hacia los primeros seres humanos, Satanás mintió, acusó a Dios y también apeló a los deseos físicos. El árbol parecía atractivo. Satanás apeló a la vanidad intelectual y espiritual. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. El diablo muy a menudo trata de transmitirte la sensación de que estás justificado al tratar de obtener lo que deseas ahora mismo. No es necesario esperar hasta poder prepararse adecuadamente, por ejemplo, para casarse, trabajar y ahorrar suficiente dinero para la nueva moto o coche. Simplemente obténgalo de cualquier manera que pueda según el razonamiento de Satanás. Obtener sexo sin verdadero amor, compromiso, preparación y matrimonio. Consigue cosas materiales robándolas, comprándolas a tiempo, con pagos que realmente no puedes permitirte, pidiendo dinero prestado para comprarlas. Pero consíguelos y consíguelas ahora. Te lo debes a ti mismo, dice Satanás. Te mereces estas vacaciones. ¿Alguna vez has oído ese tipo de publicidad? ¿Quién crees que realmente inició esta filosofía? Pero sobre todo, Satanás quiere oponerse al plan de Dios para la humanidad. El diablo cree que puede derrotar el plan de Dios para el hombre si puede engañarlo haciéndole creer que Él es el Dios verdadero y que el diablo y los demonios no existen. En los 2 primeros capítulos del libro de Job tenemos un relato notable de las actividades y el método de operación de Satanás. Cuando Dios le indicó a Satanás que el patriarca Job era un hombre bueno y recto, ¿qué hizo Satanás? Satanás quería derribar y destruir a Job y todo lo que tenía. A Satanás le molestaba el carácter de Job y por lo tanto su destino prometido de gobernar bajo Dios sobre la tierra y juzgar a los ángeles y a los demonios de Satanás. 1 Corintios 6:3. Entonces inmediatamente comenzó a acusar a Job, el siervo de Dios. Satanás dio a entender que Job tenía motivos equivocados. Satanás desafió a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y te maldecirá en tu cara. Job 1:11. Dios respondió: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder, solo que sobre sí mismo no extiendas tu mano. Luego sigue el relato de cómo Satanás hirió y destruyó prácticamente todo lo que tenía Job. No es de extrañar que uno de los nombres de Satanás sea el destructor. Más tarde, Satanás obtuvo permiso y comenzó a destruir la salud de Job, llevándolo a la desesperación y al borde de la muerte. Sin embargo, observe que Satanás solo puede llegar tan lejos como Dios le permite. No puede hacer nada sin el permiso de Dios. Job 1:12 y 2:6. Pero, ¿cómo llegó a ser Satanás lo que es ahora? La popular y premiada película Star Wars obviamente tuvo su génesis en temas bíblicos.
¿Vive Lord Darth Vader? Sí, en cierto sentido, vive. Vive en la persona de un superarcángel brillante y poderoso, comúnmente llamado Lucifer, quien se rebeló contra su creador y condujo a un tercio de los cientos de millones de ángeles en una batalla en el espacio al estilo literal de Star Wars. Ver Isaías 14 del 12 al 15 y Apocalipsis 12, 3, 4. Esta gigantesca batalla, y hay otra que se avecina justo antes del final de esta era, simplemente eclipsó el escenario de Star Wars. Porque estas batallas en un mundo invisible fueron y son reales, afectan tu vida, tu destino final y el futuro de naciones enteras. Ver Daniel 12.1 como ejemplo. En Daniel 10, del 10 al 14, Dios nos da un breve vistazo a las batallas espirituales detrás de escenas que determinan el bienestar y el destino de naciones y pueblos enteros. Aquí un ángel o mensajero de Dios a Daniel fue obstruido por el poder de Satanás durante 3 semanas hasta que el arcángel Miguel acudió en su ayuda. En Apocalipsis 12, del 12 al 14, se revela que después del segundo asalto masivo final de Satanás contra el trono de Dios, el diablo mismo será arrojado a la tierra con su furia total concentrada contra la verdadera iglesia de Dios, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Versículo 17. En los meses y años inmediatamente venideros, la verdadera iglesia de Dios que guarda los mandamientos será acusada, acosada y atacada por Satanás de todas las formas posibles. Y el pueblo patrimonial de Dios, los pueblos estadounidense y británico, serán odiados, acosados y eventualmente arrodillados a través de una restauración político-religiosa final del Imperio Romano inspirado por Satanás. A menos que nuestras naciones se arrepientan totalmente y comiencen a guardar los mandamientos de Dios, Dios permitirá que este tiempo venidero de prueba nacional nos enseñe lecciones que aparentemente no podemos o no aprenderemos de otra manera. Incluso en las horas más oscuras de los años venideros, recuerda que Satanás no puede ir ni un centímetro más lejos de lo que el gran Dios permite. Nunca olvides eso. A Satanás se le llama Dios de este mundo en 2 de Corintios 4:4. Él es el gobernante espiritual invisible que influyó e influye en la sociedad, los sistemas educativos y religiosos y los gobiernos de este mundo. Dado que muchos se burlan de su propia existencia, es fácil para él ponerse bajo su guardia, engañarlos, despertar lujurias, odios y celos irracionales, e incluso antinaturales en hombres y naciones que quiere utilizar para destruir a otros. A Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Satanás está a cargo de esta tierra y su atmósfera, y transmite actitudes y estados de ánimo incorrectos. De esta manera influye en las personas y las naciones, las incita y las ciega ante el verdadero Dios creador y su propósito. Jesucristo reconoció que Satanás tiene un reino, Mateo 12:26, pero es un reino equivocado y confuso, porque el sistema de Satanás se llama Babilonia la Grande, que literalmente significa gran confusión, Apocalipsis 17:5. Cuando los fariseos hipócritas lo acusaron de ser ilegítimo, Jesús respondió bruscamente: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las concupiscencias de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Juan 8:44. Aquí el Hijo de Dios nos reveló el verdadero carácter de Satanás. Es esencialmente un asesino y un mentiroso. Odia y quiere destruir a cualquiera que represente una amenaza para él y sus demonios. Por eso conspirará para dañar, desacreditar y derrocar a los verdaderos siervos de Dios en esta época, como lo ha hecho en todas las épocas. Satanás odia la predicación del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino o gobierno que pronto llegará, porque este mensaje explica la perdición de Satanás, el fin de su control invisible sobre la sociedad de este mundo. Como en el caso de Job, Daniel y el mismo Jesús, Satanás intentará vilipendiar, acusar, desacreditar, herir y destruir a cualquiera que predique este verdadero evangelio al mundo.
Y el diablo es como un león rugiente, 1 de Pedro 5:8, tratando de trastornar y derribar a todos los verdaderos cristianos. Realmente hay una guerra espiritual que arrasa con Satanás y sus demonios tratando de derrocar a todos los que verdaderamente buscan conocer, servir y obedecer al Dios creador. En esta guerra espiritual necesitamos entender los pasos que debemos dar en nuestra propia defensa. Pablo escribe en Efesios 6 del 10 al 20 diciéndonos que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir las artimañas de un diablo astuto. Porque, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus malos en las alturas. Versículos 12. Hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. Necesitamos entender eso y asegurarnos de buscar y obedecer la verdad, edificar la fe, empuñar adecuadamente la espada del Espíritu, la Santa Biblia, y protegernos en todos los sentidos con la armadura espiritual que Pablo describe en este pasaje. Los lectores de la pura verdad tienen el privilegio de tener acceso a información que les permita comprender el mensaje de la Biblia y el significado de la época en que vivimos. Entonces no puedes dejarte engañar por milagros satánicos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de modo que, si fuera posible, engañarán a los mismos escogidos. Mateo 24:24. El apóstol Santiago nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:6-7. Aprende a hacer lo que Dios dice. Aprenda a seguir el ejemplo de Jesús, a guardar los mandamientos de Dios, tal como Él los instruyó. Mateo 19:17. Y escriba de inmediato para obtener nuestro folleto gratuito Los 10 Mandamientos. Resiste a Satanás y a todos y cada uno de los impulsos erróneos de vanidad, lujuria, odio, malicia y resentimiento. En cualquier tentación, mientras resistes, pídele al gran Dios la fuerza espiritual adicional, la fe, el amor y la comprensión que necesitas. Como el oratorio de Elías parafrasea tan bellamente la Biblia: si verdaderamente lo buscáis de todo vuestro corazón, ciertamente lo encontraréis. Ciertamente Dios es nuestra fortaleza, nuestro Salvador, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Pero debes buscarlo y obedecer lo que Él manda en su palabra. Las palabras de este artículo adquirirán aún más significado en los próximos años, a medida que observe el continuo declive de los pueblos de la comunidad británica y estadounidense, y sea testigo de la creciente persecución de la Iglesia de Dios que guarda los mandamientos. Usted ha sido advertido. Ahora está consciente de lo que debe hacer a través de la fe para vencer a Satanás. Tiene su parte que hacer.